Hoy nos vamos a ahorrar un tropezón y una caída al agua, porque hoy vamos a hablar de automatización a bordo y cómo hacer que nuestro barco haga tareas por nosotros cuando se produzcan situaciones concretas. Hoy vamos a hablar un poco más en profundidad de no de red y cómo hacer que interactúe con nuestro barco. ¿Y cómo evita eso que nos caigamos al agua y que tropecemos, el no de red? Un poco de paciencia, Carlos. Un poco de paciencia, que ahora lo contamos. Mira que eres impaciente, Carlos, por favor. Y ya está. Intro. Y ya está. Pi, 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 pi. Antes de meternos en el asunto, quiero aprovechar para comentaros que los días 24, 25 y 26 de marzo se celebra la Feria Náutica a Babor en el recinto Ficoba en Irún. Y nosotros vamos a estar allí. Más de 40 expositores de motonáutica, electrónica y accesorios, servicios náuticos, seguridad, clubes, accesorios de pesca, turismo náutico, charter, ropa, vamos, de todo lo relacionado con la náutica. Y un montón de actividades paralelas, entre las que se incluye una serie de conferencias durante los 3 días con gente de lo más interesante, como por ejemplo grandes personalidades de la náutica como Didac Costa, Paula de Allende de los Mares y, bueno, yo, que tendré mi rinconcito en las conferencias el sábado 25 a las 5:30 en la propia feria con una charla sobre conocer nuestros barcos, en la que hablaremos de barcos, bricolaje, inventos y lo que se tercie, ya sabéis cómo yo me desvío. En fin, un montón de gente interesante con muchas cosas que contar, actividades y talleres paralelos, los expositores y nosotros que estaremos el sábado pululando por la feria. ¿Me vas a llevar? Sí, te voy a llevar. ¿Me vas a sacar de excursión? Sí, pero para que trabajes, no para que te vea la gente. Actor secundario Bob. Con salir de excursión me vale. Al final de todo, una oportunidad para conocernos en persona, hasta Carlos. Puede que hasta nos escapemos a navegar un poco y recordar que por la tarde estaremos grabando y dando charlas a las 5:30. Pero que seguro que toda la tarde estamos por allí y seguramente por la mañana nos podráis ver también. Así que animaros a visitar la feria, conocernos y disfrutar con un fin de semana náutico por Irún. Que la entrada y las charlas son gratuitas hasta completar aforo. Tenéis toda la información en la web de ababor.eus, donde podréis también registraros para obtener vuestra entrada o hacerlo directamente en el propio recinto de Ficoba antes de entrar. Nos vemos allí, no os lo perdáis, que es gratis y que hay más low cost que algo gratis. Y ahora, pues seguimos con el vídeo, ¿no? Que esto es lo que veníamos a ver. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de Low Cost Sailor. Hoy vamos a hacer un pequeño y sencillo invento en nuestro barco que os va a abrir las puertas a montones de utilidades increíbles. De hecho, hoy vamos a poner las bases para muchos futuros inventos con los que lograremos cosas realmente sorprendentes. Parece la teletienda esto. Hoy vamos a hacer que nuestro barco nos reconozca y que pueda hacer cosas basándose en nuestra presencia o ausencia. Hi Bobby, what are you up to? Concretamente, vamos a introducirnos en el mundo de la automatización con dos ejemplos súper sencillos y súper prácticos. Haremos que nuestro barco encienda las luces cuando nos acercamos de noche a él y este está en puerto, y veremos con la misma técnica cómo podemos detectar si alguien nos roba un accesorio valioso de nuestro barco, como por ejemplo puede ser un fuera borda, y que nos mande un WhatsApp inmediatamente si eso ocurre, o haga sonar una alarma o lo que se nos ocurra. Vamos a hacer otro sistema antiladrones ya para que no nos roben cosas. O sea, vas a hacer que sea el gran hermano el barco, que lo vigile todo, que sepa ahí todo lo que hay dentro y lo que hay fuera y todo eso. Ya es el gran hermano el barco. Ahora mismo está diciendo, ya está el pesado de Carlos otra vez aquí a bordo haciendo preguntas. Eso está pensando el barco con su propia inteligencia artificial. De hecho, en algún momento cuando observo las cámaras pienso, me está mirando, me sigue. Ay, creo que está enamorado de mí. Está empezando a mirar a mi mujer con malos ojos. Ay, me da un poco miedo automatizar más cosas. Había una película sobre eso. En definitiva, vamos a ver una primera introducción a automatizar tareas en nuestros barcos centrándonos en que reconozca nuestra presencia y sea capaz de actuar en consecuencia. Pero claro, para lograr todo esto vamos a necesitar algunos prerequisitos que en su día ya contamos en algunos de nuestros episodios. Bien, pero sigo sin ver qué tiene que ver esto con tropezar, con caerse al agua, con... ¡Ay, impaciente, por favor! Que ahora te lo cuento, que pareces mi hijo Mario. Como ya sabéis por mis episodios anteriores, yo tengo un montón de inventos y sensores para detectar todo tipo de cosas que pueden suceder en el barco. Y sin embargo, aún tengo un medio muy rudimentario y común para bloquear el acceso a mi barco.
un candado, un medio muy rudimentario y habitual, pero lo suficientemente seguro para impedir que el visitante curioso se cuele dentro, al margen de todos los sistemas y cámaras que tengo para avisarme de todo lo que ocurre en él. ¿Otra cámara más? Pues bien, desde hace unos años y a raíz del confinamiento decidí cambiar mi candado de llave tradicional por uno de combinación muy sencillo. Ya sabéis que todo lo que hablo os dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el post de nuestra web. ¿Y por qué tomé esa decisión? Pues simplemente porque durante el confinamiento se me complicaba mucho poder acceder al barco. Así que pensé que si en algún momento veía algo raro o necesitaba que alguien entrase a hacer algo en el barco, con un candado de combinación sería muy sencillo pasarle la combinación y podía entrar quien yo quisiese en él. Cuando me mandaste a mí a abrir, pues la abrí, pero luego no cerró. Técnicamente eso lo suelen llamar romper. Bueno, pero porque estaría ahí ya regulero el candado. No me El digas. candado era de los más baratos de AliExpress. Pues aparte de todas esas ventajas, ya no tengo que llevar una llave encima cuando, por ejemplo, estoy fondeado y quiero ir a remar un poco, o a nadar, o a hacer deporte, o cualquier cosa. No tengo que cargar con una llave, no tengo que bañarme con una llave, mucho mejor. Esto del candado de combinación está genial, pero tiene un problema. La noche. Cuando uno llega de noche al barco, no hay quien vea los números del candado. Y hay que estar sacando el móvil, encendiendo la linterna, y ya si está lloviendo, pues aún más complicado. Al margen de, y aquí va lo que querías oír, los riesgos de subirte al barco de noche, casi a oscuras, lloviendo, tropezarse y caerse al agua. Así que pensé, con todas las mierdas que tengo aquí montadas, ¿no podría hacer que si llego al barco de noche me encienda las luces automáticamente para poder ver con comodidad? Y la respuesta es sí, y es bastante sencillo, con las cosas que ya tengo instaladas en el barco. Y sobre todo, va a ilustrar algunos conceptos e ideas que nos van a servir en algún momento para hacer cosas aún más avanzadas. Pero, ¿por qué no te compras un foco de esos que se enciende solo por la noche? Y ya está. Y no hace falta tanta historia, ¿no? Ya tuvo que venir el listo con el dato. Ya tuvo que venir el listo. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Tampoco hay que ponerlo así. Bueno, pues entonces déjame hacer mi episodio. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro. Hay muchísimas formas y muy sencillas de hacer esto, y alguno, como a Carlos, os extrañará lo relativamente rebuscado de mi solución. De hecho, simplemente con un sensor de movimiento o una luz con sensor de movimiento de estas que venden en Leroy Merlin, lo podrías hacer, como bien ha dicho el listo de Carlos. Gracias por lo de listo, digo. Hay que enseñarle un poco qué es la ironía. Pero es que quiero que esto sea bastante más avanzado, porque solo quiero que se enciendan las luces cuando soy yo el que se acerca al barco, no por ejemplo Carlos. Quiero que mi barco me reconozca. Y veremos que si ya tenemos la Raspberry Pi o un portátil viejo o similar en nuestro ordenador con OpenPlotter, como contábamos en nuestros episodios 11 o 48, y tenemos automatizados el panel de control de interruptores de nuestro barco con un bloque de relés Wi-Fi, como ya vimos en el episodio 22, podremos unir todas estas piezas para hacerlo realidad gracias a nuestro ya no tan desconocido no de red. Todo va a ser cuestión de que nuestro barco reconozca nuestra presencia, cosa que veremos en el futuro va a ser muy útil para muchas otras cosas. ¿Os acordáis de nuestro hombre al agua? Ahí lo dejo. Y que nos reconozca va a ser más sencillo que lo que me costó a mí que mis hijos me reconocieran y me dijesen papá. Papá, muy bien, papá, sí. E infinitamente más sencillo que les costó a algunos hijos de famosos que sus padres les reconociesen. Bueno, a casi cualquiera, porque todos somos hijos de Julio Iglesias, todo el mundo lo sabe. Y lo sabes. En nuestro caso, y de las muchas opciones posibles, hoy vamos a hacer que el barco reconozca nuestra presencia, o la de algún objeto valioso, con un llaverito Bluetooth de menos de 10 euros de los que venden en AliExpress. Uno como este, tengo que hacer como las influencers que ponen la mano así cuando enseñan una cosa, como es. Es para que enfoque más. Ah, vale, yo no lo tengo que hacer. No, Vale. Con un llaverito Bluetooth de menos de 10 euros de los que venden en AliExpress, como este, y no de red. Existen muchas formas en que podríamos hacer esto. Como nuestras luces están conectadas a través de nuestro panel de relés Wi-Fi, podríamos hacer que con una simple frase de Alexa o Google Assistant se encendiesen y apagasen. Alexa, enciende las luces de navegación. Vale. O también que lo hiciésemos a través de crear una escena en la propia aplicación de Tuya Smart o Ewelink. Pero ahora que ya sabemos un poco de cómo funciona No de Red, de nuestro episodio 51, esto va a ser una de las formas más flexibles de hacerlo. Lo más complicado de todo va a ser que el barco sepa que estamos ahí, y la idea es que lo haga basándose en algo que llevemos siempre encima, por ejemplo, el teléfono móvil o las llaves. Una forma muy sencilla que yo puse ya en marcha en su día es a través del Wi-Fi. Podríamos hacer que nuestro móvil se conectase automáticamente a
la red Wi-Fi del barco. Además, si en la configuración del Wi-Fi de nuestro router, si tenéis el que yo recomendé, sería así, y si no, muy parecido, podremos hacer que le asigne siempre la misma dirección IP. Con lo que si hacemos un ping a esa dirección, cuando nuestro móvil esté cerca del barco, responderá, y cuando no esté cerca del barco, pues no. Node-RED tiene un nodo que podemos usar para estos fines, que sería instalar Node-RED Node-Ping, que estará continuamente intentando ver si respondemos al ping y en base a su valor de retorno sabremos si estamos a bordo o no, aunque no con mucha precisión porque el wifi puede llegar realmente lejos. Bastante sencillo, pero viendo cómo funciona la unidad de DonkeySeed que tengo yo a bordo ahí atrás, ya os dije que es para vigilar el barco como hacen mis inventos, pero una versión comercial que me cedió el fabricante, pues hay una cosa que me gustó mucho, que es un llaverito Bluetooth que viene con él, es este que llevo en las llaves normalmente, que esto hace que las alarmas, por ejemplo, de movimiento, de apertura, de inundación, se desconecten si yo estoy en el barco. El llaverito en cuestión no deja de ser un beacon Bluetooth que transmite cada pocos segundos que estás ahí a quien quiera escucharle y que esté a menos de 50 metros, ¿vale? El llaverito está diciendo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Una solución compacta y sencilla que además me gusta mucho porque es un tema que controlo bastante. De hecho, mi empresa, Saime, bueno, la empresa en la que trabajo, hace sistemas de localización indoor para la industria con una solución muy similar, aunque en vez de llaveros chinos usamos unos beacons robustos diseñados para el entorno industrial que fabricamos nosotros y que lo aguantan todo y pueden incorporar sensores adicionales de temperatura, movimiento, impactos, la bomba. Bueno, pues eso, que la tecnología Bluetooth es muy adecuada porque su alcance es del orden y el tamaño de nuestros barcos, hace un consumo muy eficiente de la energía y es barata. Y por supuesto, Node-RED tiene un nodo para detectar este tipo de dispositivos BLE. Así que busqué el llaverito más barato que encontré en AliExpress, que funcionaba con esta tecnología y que por menos de 10 euros lo podemos tener solucionado e integrado, por ejemplo, en nuestras llaves, el que hemos visto antes. Esta tecnología detecta nuestra presencia cuando estamos a menos de 50 metros del barco, podemos ajustarlo para que sea más cerca, y nuestra ausencia cuando nos vamos, así que es perfecto para nuestro propósito. Cada llaverito vendrá identificado con dos valores, mayor y minor se llaman, que le hacen tener un identificador único y que nos permitirá, por ejemplo, tener más de un llaverito para identificar diferentes personas o cosas. Estos mayor y minor se pueden cambiar, por supuesto, y os dejaré un post en la web de cómo esto se puede hacer con un teléfono móvil. Además de que cada uno de estos dispositivos tendrá un UID único, un identificador único que también nos servirá para identificarlos de manera única. Todo esto podemos comprobarlo con la aplicación del móvil BLE Scanner. El llavero se enciende y apaga manteniendo apretado el botón durante 3 segundos. Fijáis, le mantengo apretado y parpadea 3 veces en verde. Eso es que se ha encendido. Y para apagarlo, mantengo el botón apretado y parpadea una vez en verde. Eso es que se ha apagado. Si no queremos comprarnos un llaverito, aunque luego veremos las ventajas del mismo, o queremos ponernos a jugar con esto un poco más rápido, podemos usar la aplicación Beacon Simulator en nuestro móvil para simular uno de estos llaveros. Pero habíamos dicho que en este episodio íbamos a hacer algo práctico, solucionar mi problema, que es que cuando llego al barco de noche no veo para abrir el candado. Pues con lo que ya sabemos y añadiendo un par de nodos muy especiales a nuestra paleta va a ser muy sencillo de hacer con Node-RED. Lo primero, añadiremos los nodos de Ewelink, que era la aplicación con la que controlábamos los relés de nuestro panel de interruptores. Con esto nos va a ser muy sencillo, por ejemplo, asociar dos nodos InJet a un nodo Ewelink y conectando este nodo con nuestro bloque de interruptores vamos a poder controlar el interruptor del panel que queramos. Para configurarlo tendremos que asociar el DVI-ID que sacaremos de la aplicación Ewelink, introducir las credenciales de nuestro usuario y asignar este nodo a uno de los canales de uno de los relés. En mi caso le he asignado al canal 2, que es el que controla la luz externa. Ahora, si ponemos dos cajitas InJet, una que mande el mensaje on y otra que mande el mensaje off, pues según demos el botón de una cajita u otra, se encenderán o apagarán las luces. Así de fácil. Pero es que además, con lo que aprendimos en el episodio 51, fácilmente podríamos añadir a nuestro dashboard de instrumentos unos interruptores virtuales para encender y apagar la luz o todas las luces que tengamos con este tipo de relés. Hacer nuestro panel como este, pero en el dashboard, como lo tenemos aquí. Esto es muy sencillo, como podemos ver. Recordad que tenéis todos los esquemas de ejemplo en el post de nuestra web para poder importarlos. Pero esto ya lo podíamos hacer con la aplicación de Ewelink. Lo que habíamos dicho es que queríamos que nuestro barco nos reconociese y encendiese las luces si nos acercábamos de noche. Vamos a añadir a nuestra paleta un tipo de nodo denominado Beacon Scanner que va a escuchar mensajes
millones de beacons Bluetooth y los va a emitir por su salida. Si nos fijamos en la información del Beacon Scanner, tiene como prerequisito instalar unas librerías de Bluetooth en nuestra Raspberry. Básicamente, abrir un terminal y escribir los siguientes comandos con la Raspberry conectada a internet. No sé si leer esto. Sudo apt-get install Bluetooth libres libdev sudo set cap net rep app eval paréntesis readlink -f comilla which node -b y reiniciamos la Raspberry. Mejor te lo pinto para que puedan darle al pause y copiarlo. Y en cualquier caso estará en la descripción del vídeo y sobre todo en el post de nuestra web. Os recomiendo ampliamente que siempre que veáis un vídeo visitéis el post de nuestra web, porque ahí tendréis enlaces, información ampliada de las cosas que siembran dudas, e incluso ese le podemos actualizar cuando nos planteáis alguna duda en los comentarios. Si encendemos nuestro llaverito con el botón y empezamos sacando los mensajes por el debug, enseguida veremos la identificación de nuestro llaverito con su mayor y su minor y el UID. En el caso del mío es el mayor 2, minor 1. Con la salida de este nodo podemos alimentar otro que filtre los mensajes y solo deje los que vienen con ese mayor y ese minor. Entonces, cuando salgan mensajes de este filtro será que estamos en el barco y cuando no, que no estamos. El cuando no lo podemos ver con un trigger de 10 segundos. Este trigger manda un mensaje cuando está 10 segundos sin recibir nada. Así que mientras estemos no enviará nada y a los 10 segundos sin que estemos enviará un mensaje. Con estas dos salidas ya podemos hacer que encienda la luz cuando estamos en el barco y se apague cuando nos vamos. Simplemente haremos que el filtro emita un mensaje de on mientras estamos en el barco y el trigger uno de off cuando nos vamos. Si eso lo metemos en un filtro para que solo recibamos cambios, pues ya lo tendremos. Saldrá un mensaje de on cuando llegamos y un mensaje de off cuando nos vamos. Tan sencillo como eso. Pero esto va a pasar de día y de noche. Aunque si añadimos el nodo NodeRed Contrib Nighttime, podemos construir un filtro para que los mensajes de encendido y apagado solo pasen cuando es de noche, en base a la hora y nuestra localización. Pensad que esto sería también muy útil para, por ejemplo, apagar la luz de fondeo automáticamente al hacerse de día. Ahí os lo dejo. Un ejemplo muy sencillo que podréis hacer vosotros mismos. Finalmente podemos querer ser aún más estrictos y que esto solo pase si el barco está en puerto. Esto lo podemos hacer con el nodo Geofence. Si juntamos todas estas condiciones, pues ya lo tenemos. Tiene que cumplirse que estemos en el barco, tiene que cumplirse que sea de noche y tiene que cumplirse que el barco esté en el puerto. Si todo eso pasa, entonces que se encienda la luz. Y ya de paso que se apague a los 5 minutos. Ya me encuentro mucho más tranquilo y ya puedo abrir el candado con buena luz y mucho más rápido. Aunque eso no va a quitarme de que me moje si sigue lloviendo como está lloviendo estos días. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esta misma tecnología no solo nos sirve para saber si están personas concretas en el barco, sino que también nos permite saber si cosas concretas, cosas a las que pongamos un llaverito de estos, siguen en el barco o no. Por ejemplo, podríamos esconder uno de estos llaveritos en el interior del fueraborda que tenemos fuera y poniendo un filtro al nodo de Bluetooth para este llaverito concreto y el trigger de retardo, hacemos que cada vez que el fueraborda se aleje más de 50 metros del barco, por ejemplo, nos lo roben, nos envíe un WhatsApp advirtiéndonos o haga sonar una alarma o encienda las luces o lo que queramos. Al final, todos estos bloques que hemos definido los podéis usar para un montón de cosas. Todo muy sencillo, útil y la base para un montón de inventos que se os pueden ocurrir, que se nos ocurrirán a nosotros y que veremos en futuros vídeos. Así que espero que esto os anime a darle más usos a la Raspberry o a atreveros a poner una en vuestro barco si es que no la teníais ya. ¿Y ahora qué digo? Pues las conclusiones, ¿no? Concluye, por favor. Fin. Bueno, ya habéis visto que hemos dedicado unos cuantos episodios a NodeRed, a automatización en el barco, pero veis que es un mundo fantástico de posibilidades. O sea, ahora ya estamos automatizando cosas y haciendo que el barco sepa que estamos a bordo. Y hay varias formas de hacerlo. El que el barco sepa cuándo estamos a bordo y cuándo no, y que nos envíe WhatsApp y que pueda interactuar con cosas del barco, nos abre una pila de puertas inimaginables. Así que volveremos, pero no inmediatamente a esto, porque tampoco queremos aburriros todo el rato con vídeos súper técnicos. Mi padre lleva semanas protestando, diciendo esto es un rollo, todo técnico, todo no sé qué. Tu padre seguro que no protestaba si lo técnico fuese del trastolillo. Seguramente. Ya sé que no hemos entrado en los detalles y hay gente que piensa que vamos demasiado rápido y que querría saber más de NodeRed o de cómo funcionan estas cosas. Bueno, pues igual algún día de estos, un club de algún sitio,
una empresa de otro sitio, una feria náutica, nos invita a dar un taller o una cosa así y damos un taller por ahí de estos temas. Así que antes de que la lluvia acabe con nosotros, que me acaban de caer unas gotas, solo quería deciros muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros, tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Todos los esquemas que habéis visto hoy, toda la información e información un poco más ampliada, la tenéis tanto en la descripción del vídeo como en el post de nuestra web www.thelowcostsailor.com. Os mantendremos actualizados de todas estas novedades, de charlas y cosas que vamos a hacer por ahí en nuestro Instagram, en cualquier caso, y como siempre, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Esto se está poniendo muy negro, ¿eh? Aquí, o sea, en cámara no se ve, pero hace malísimo y negrísimo. A ver, igual sí se ve. Sí, viene por ahí. Madre mía, madre mía. La que se va a armar aquí. ¡Hala! Venga, vamos adentro, que aquí nos morimos de frío.